Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. México ha cambiado y manipulado su propia historia desde los orígenes, desde el periodo prehispánico. Buenos días, amigos. Antes de saber que a México le gusta idealizar su historia. Es decir, nos gustan esas historias que a veces no se apegan a la realidad, como la de los niños héroes, o que Hidalgo era un padre que no rompía una flor y que era todo bondad, o el gran ícono de Juárez, que era toda perfección, cuando no era así. Nos gusta clasificar nuestra historia que hubo grandes héroes y grandes villanos, lo cual es inexacto, impreciso, poco probable y lejos de la realidad. El pueblo mexicano, en pocas palabras, nos gusta idealizar a las personalidades históricas y las historias hermosas, pero difíciles de creer porque no pasan la prueba de la realidad. En 2021, México conmemora el 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlan, la capital del llamado Imperio Mexica, que cayó en agosto de 1521 a manos de Cortés y sus huestes libertas. Sin embargo, no hay evidencias científicas de que fuera fundada en 1321, 200 años antes de su caída. Cae en agosto de 1521, no se fundó en agosto de 1321. Eso es inexacto, impreciso y poco probable. Para empezar, nunca hubo una fundación per se de Tenochtitlan. Nunca se dio este portento. Algunos historiadores dicen que lo del águila devorando una serpiente se llegó a hacer incluso que los mismos sacerdotes de esa tribu que venía de Aztlán, ellos mismos capturaban águilas, serpientes y las soltaban para ver en qué lugar se posaban, que fue algo que ellos mismos pretendían que sucediera. Cuando sucedió, que se dice sucedió en un islote, entonces en ese islote de ese lago, ahí se fundó Tenochtitlan. Ahora, entonces desde allí empezamos con las situaciones que difieren mucho de la realidad. En las fuentes del siglo XVI y en las crónicas, las fechas mencionadas es de la fundación en relación a Tenochtitlan, es de 1325, cuando se dio que el águila devoró a la serpiente parada sobre un nopal. Aunque hay otros documentos que mencionan otras fechas diferentes, más tempranas o más tardías, de acuerdo a la investigación realizada y efectuada, se sugiere que de esta forma las autoridades del país, de nuestro país de México, buscan hacer que la fecha coincida con la caída del imperio ante los españoles en 1521. Entonces tratan de encajar 200 años antes, 1321, y 200 años después, 1821, para que coincida todo con 200 y 200 años de diferencia. 1321 fundación, 1521 caída, 1821 independencia. 2, 2 y 3. Aclaro, de 1521 a 1821 serían 300 años de colonia. Ahora bien, se examinaron el movimiento de las estrellas en aquel periodo y se descubrió que el 13 de abril de 1325 tuvo lugar un eclipse total de sol. El astrónomo Jesús Galindo nos da esa información. Examinando el cielo que existía en ese momento histórico, el 13 de abril de 1325, es cuando ocurre un eclipse total de sol que coincide con la fundación de la ciudad por los mismos relatos de los mexicas, que ya habitaban en Tenochtitlan. Supuestamente optaron por adoptar la fecha como clave. Para ellos era más que un fenómeno natural, se trataba de una batalla simbólica entre Tonatiuh y las fuerzas del inframundo o de la noche. Ortiz añade que fueron los jerarcas indígenas de la Triple Alianza, Tlacaelem, Ixcoatl y Moctezuma, la Triple Alianza, quienes crearon el mito del águila devorando una serpiente. Y es que cuando se establecieron en Tlatelolco, luego de obtener la libertad de los señores de Azcapotzalco, ahí ya había una población asentada. Cuando llegan los mexicas ya había habitantes, el Valle de México ya estaba habitado, no había lugar para ellos, por eso aceptaron irse a un islote que fue el terreno más precario que existía en el Valle de México. Nadie quería ni podía habitar en ese lugar y los mexicas aceptaron porque era el único lugar que les quedaba, al que podían acceder. Es como si sirva a manera de ejemplo que si tienes poco dinero vas a adquirir un terreno en la orilla de una ciudad, no vas a adquirirlo en la zona más lujosa y exclusiva. Fue lo mismo que ocurrió
con los mexicas. Accedieron al terreno más inaccesible, más precario que había y al que le otorgaban sus posibilidades, y ahí decidieron fundar la Ciudad de México Tenochtitlan. Ahora bien, entonces te preguntarás, cuando ellos obtienen su libertad, los mexicas, ellos reescriben su propia historia, crean el mito fundacional del águila devorando una serpiente y que de ahí surge y se funda Tenochtitlan. La ficción que se narra y se dice que Huitzilopochtli dispuso que la señal para asentarse y fundar Tenochtitlan sería el lugar en donde encontraron un águila posada en un nopal devorando una serpiente, pero en realidad se trata de una invención que ellos crearon para volverse, ojo, igual que tantos otros pueblos a lo largo de la historia, el pueblo elegido por su Dios, y para justificarse así de sí y por sí su expansión militar y la subyugación de decenas de pueblos y señoríos. Para ellos autonombrarse, erigirse como el pueblo elegido por su Dios, era necesario el mito fundacional. Es más, se establece que alguien decidió llamarles aztecas e imperio aztecas cuando su nombre correcto eran mexicas. Por lo tanto, te diré que la historia es algo que se manipula habitualmente. La de la conquista de América se ha manipulado ya hasta la paranoia por todos, tanto por españoles y su leyenda rosa, presentándolos a ellos como caballerescos conquistadores paladines y personas que no rompían ni un plato, llenos de bondad, y obviando el hecho de que buena parte del éxito militar se debió a quebrantar la tregua de parlamento, a engaños, a no respetar los tratados y los acuerdos que realizaban con algunos otros pueblos indígenas que los ayudaron en la conquista. Es como sirva manera de ejemplo lo que ocurrió en la expansión de Estados Unidos. Se dice que de manera habitual los estadounidenses, el ejército, el séptimo de caballería, el más famoso, el ejército de ese país hacía pactos con los indios, con los indios de ese país, y nunca respetaban un acuerdo. Esa era su estrategia. Incluso que repartían provisiones, despensas, ropajes, etcétera, como una guerra bacteriológica. Y así tantas situaciones, el no respetar un acuerdo con otro pueblo, el no seguir el acuerdo, el hacer lo que quieren, el no respetar las alianzas, fue lo que dio el triunfo y lo que al final de cuentas ocasionó el mestizaje en México. Lo mismo ocurría, como buena parte de su éxito militar se debió a quebrantar la tregua de parlamento, como por las repúblicas hispanoamericanas, inventándose lo del imaginario pueblo azteca en lugar de pueblo mexica, que era su nombre real y verdadero, o pretendiendo que ellos descienden solo de las víctimas mexicas y no de los victimarios castellanos, lo que es absurdo y raya en la paranoia, ya que a final de cuentas el actual pueblo de México es una muestra de mestizaje a lo largo de siglos. No nada más fue la colonia española de 300 años, después llegaron varias intervenciones de otros pueblos como la Guerra de los Pasteles y el Imperio de Maximiliano por parte de Francia, y también llegaron intervenciones militares directamente por Francia, por otras naciones como Inglaterra y algunos otros, que traían entre sus filas a personas de países tan distantes como la actual Turquía, como la actual Alemania, como la actual Rusia. De todo el mundo traían personas, esas fuerzas de esas naciones que intervenían sobre México. Por lo tanto, somos el resultado de todos esos hechos y sucesos que vinieron ocurriendo desde el descubrimiento de América 1492 hasta la caída de Tenochtitlan, agosto de 1521, la independencia de México 1821 y así con posterioridad la Revolución Mexicana hasta el día de hoy. Somos el resultado de nuestra propia historia. Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.